Si notes de horror transire. ¿Qué onda, raza? Mi nombre es Juan Ramírez, actualmente vivo en Guadalajara, pero soy de un pueblo llamado San Pancho, aquí mismo en Jalisco. Quiero contarles algo que me pasó y que me causó mucho miedo. Hace algunos años, cuando era más chavalón, trabajaba en un rancho en el campo del municipio donde vivía. Durante mi camino hasta allá, veía cosas que me hacían salir corriendo hasta la seguridad de mi trabajo, y ya en la tarde regresaba apresuradamente antes de que caiga la noche. Mi trabajo y el de otro compañero era ordeñar las vacas del rancho, pues la leche se entregaba en las lecherías de la ciudad. Por eso mi rutina era levantarme todos los días antes de las 4 de la madrugada para llegar a tiempo al jale. Y les puedo asegurar que no fue una ni dos veces que vi cosas bien raras en el camino cuando iba al rancho. El rancho quedaba alejadito de la ciudad, por lo regular me tardaba como 30 minutos en llegar, si iba en moto. El camino, aunque no estaba pavimentado, estaba más o menos bien, con pocos baches pero sin alumbrado público. Y cuando pasaba por ahí, todo estaba a oscuras. A la mitad del camino, después de una curva, estaba la entrada de otro rancho donde también criaban vacas lecheras, y justo después de esa entrada pasaban cosas bien inexplicables. Aunque para mí la explicación era sencilla, y era que ese tramo del camino estaba embrujado. En esa época, un cuate llamado Lupe también trabajaba en la ordeña como yo. Él vivía en la ciudad y como no tenía carro, hicimos un trato, él me rayaba la gasolina y nos íbamos juntos en mi moto. Y así estaba bien para los dos. No me acuerdo exactamente de la fecha, pero sé que fue en marzo del 2005. Como siempre, antes de las 5 de la mañana, pasé por su casa y de ahí nos fuimos al jale. Íbamos tranquis después de subir una loma, cuando vimos una luz amarillenta que parecía el farol de una moto, viniendo hacia nosotros. De repente, esa luz empezó a crecer y se extendió por todo el camino. Entonces, enfrente de la luz, frené la moto, cerré los ojos y solo esperé el impacto, pero nunca llegó. Cuando los abrí de nuevo, esa luz se había detenido a unos metros de mí, pero casi no veía nada por su intensidad. Mi compa Lupe dijo que debía ser un asalto, pero de repente, así como apareció, esa luz subió muy alto hasta que se dejó de ver. En ese momento, eché a andar la moto y cuando volteé por el retrovisor, esa luz estaba atrás de nosotros, flotaba a más o menos 1 metro del suelo. Lo curioso era que viajaba a la misma velocidad que mi moto, no se acercaba ni se alejaba, se mantenía como a unos 50 metros de distancia, y esa persecución duró como 2 minutos. Después de una curva salí del camino principal y entré al desvío que llevaba al rancho. Y cuando volteé por el retrovisor, ya no vi nada, la luz había desaparecido por completo, lo más raro de todo era que no hacía ningún ruido. Cuando llegamos al establo de la ordeña, estábamos temblando de miedo y casi orinándonos en los calzones. El señor Toño, un empleado antiguo del rancho, ya estaba ahí, y cuando nos vio, se dio cuenta de que algo había pasado, pues estábamos muy nerviosos. Entonces nos preguntó: ¿qué pasó? Le dije que una luz muy fuerte nos había perseguido en el camino, y solo desapareció cuando entramos al desvío del rancho. Él nos creyó y dijo que a esa luz ya la habían visto varias veces, pero que hasta la fecha nadie sabía qué era, ni de dónde venía. Lo que me aterraba era el hecho de que 6 veces por semana yo pasaba por ese camino en la madrugada, y lo peor era que no había otro camino para llegar al rancho. Ni siquiera un atajo. Pero como necesitaba el jale, pues ni modo, seguí pasando por el mismo lugar durante las madrugadas y seguí viendo y oyendo cosas. Gracias a Dios, y para que no crean que estaba loco, Lupe siempre iba conmigo, y juntos mirábamos y escuchábamos todo eso, así el miedo se diluía un poco. Recuerdo que una vez mi cuate se enfermó, y sin más remedio me tocó ir solo, pero hasta el día de hoy pienso que mejor ni hubiera ido.
Lo digo porque cuando llegué cerca del desvío, oí ruido de personas platicando más adelante en el camino. En ese momento pensé que serían algunos que iban caminando al jale, pues algunas personas que vivían por ahí, trabajaban en los ranchos y tenían que madrugar, y algunas iban incluso caminando. Cuando entré al camino que llevaba al rancho donde yo trabajaba, bajé la velocidad, pero no vi a nadie, aunque seguía oyendo las voces siempre más adelante. De repente se hizo un silencio total, y cuando pasé frente a un cañaveral grande que estaba al lado del camino, oí gritos ensordecedores. Todo esto era muy aterrador, pues eran sonidos de gritos y de alaridos que me rodeaban por completo, y eran muy pero muy fuertes, como si me gritaran en el oído. En mi interior deseaba salir de ahí a toda prisa, aceleré la moto a todo lo que daba, pero por más rápido que parecía ir, esos ruidos me acompañaron por todo ese camino, y solo se hizo silencio cuando llegué a unos metros de la entrada del rancho. Esta vez le tuve mucho más miedo que la primera, y de volada le avisé a don Beto, quien era mi patrón, que si Lupe no podía trabajar, yo tampoco iría, o si no mejor me quedaría a dormir en el rancho. Pero agarrar ese camino en la madrugada, y solito, nunca más. Poco tiempo después, Lupe consiguió un jale en Guadalajara, y a partir de ese día tendría que ir yo solo al rancho. Ya estaba decidido a renunciar, y cuando fui a pedir mi liquidación, el patrón se puso serio y me propuso que si en vez de salirme del jale no quería vivir en el rancho. Había una casa desocupada y la verdad es que no se me hizo mala idea a vivir ahí, pues sabía que esos caminos, de noche y madrugada, están llenos de peligros. Yo prefería vivir en la ciudad, pero a partir de ese día decidí quedarme ahí, y solo regresar a la ciudad los fines de semana. Un viernes me quedé trabajando hasta como las 6 de la tarde, pero quería ir a la ciudad a echar una vueltecita, pues un cuate estaba de manteles largos y por eso pedí permiso para ir. El patrón me dio luz verde y me dijo que no tenía que regresar en la madrugada del sábado, que descansara y regresara hasta el lunes muy temprano. Entonces ni corto ni perezoso, me bañé, me puse ñoño y agarré la moto de regreso a la ciudad, pues la neta, a mí sí que me gustaba la parranda. Cuando emprendí el viaje, eran como las 6:40 de la tarde, ya estaba oscuro, y cuando salí al camino vi más adelante a un hombre alto y flaco usando un sombrerón. Este caminaba en la entrada del desvío. Lo raro fue que no alumbraba el camino con nada, ni siquiera una linterna pequeña, más bien parecía que esta persona era más negra que la noche misma y por eso se la distinguía muy bien. Bajé la velocidad por si era alguien conocido, y tal vez necesitaba un aventón. Pero cuando llegué al desvío, el hombre simplemente desapareció. Se me puso la carne de gallina y aceleré la moto, pero como a 100 metros, la moto se puso pesada, como si algo anduviera mal y no agarraba velocidad. Paré la moto, la puse en el caballete central y cuando revisé, la llanta trasera giraba normal, sin ningún problema. Le di arranque otra vez, y poco después volvió a ponerse pesada la moto, y esta vez sentí como si alguien fuera conmigo. Me dio un mal pálpito y solo pensaba en el hombre que había desaparecido en el camino. Comencé a rezar y a pedirle a Dios que me librara de ese mal. No tuve valor de voltear hacia atrás, pero el peso no dejaba que la moto agarrara velocidad. Sin embargo, después de subir la loma, cerca de la ciudad, de repente la moto se puso liviana otra vez. Ahí aproveché y aceleré a todo lo que podía, hasta que llegué a la casa de mi madre, pero blanco del miedo. Al otro día fui a una refaccionaria por si las dudas, pero luego de revisarla, el mecánico dijo que no encontró nada malo. Creo que así como yo, ustedes saben que ese peso extra se debió a algo sobrenatural, aunque no tengo forma de comprobarlo. A pesar de todos estos sustos, me amarré los pantalones y decidí seguir trabajando en el rancho. Pero al año siguiente pasó algo que me dio muchísimo más miedo todavía, y ahí sí decidí cambiar de chamba y salir de ese lugar de una vez por todas. Como les conté, ahí vivía solo en una casita la cual quedaba al lado de la del señor Toño. No sé a qué horas fue, pero recuerdo que me desperté oyendo voces afuera.
Me levanté creyendo que era la raza del rancho yendo a la ordeña, por eso me lavé la cara, me cepillé los dientes, me puse la ropa y las botas bien apurado, pensando que iba retrasado. Cuando llegué al establo de la ordeña no había nadie, fue entonces que vi la hora y eran las 2 de la madrugada no más. Pensé que había sido un sueño y por eso regresé a la casa. Pero cuando estaba a unos 10 metros, oí de nuevo las voces en el camino, y cuando miré, logré ver unas siluetas blancas como si fueran varias personas, unas 20, o ya de plano unas 50. Vestían ropas de trabajo, sombrero amarrado al cuello, pero no sé por qué no entraban al rancho. Se quedaban enfrente de la entrada, sabía que esas personas no eran trabajadores, había algo raro con ellos. Me quedé paralizado del miedo. Entonces se dieron cuenta de mi presencia y comenzaron a voltear hacia mí. No sé cómo pude entrar a la casa, solo sé que me encerré en mi cuarto con la luz prendida y después de un resplandor, las voces se fueron. Esto que vi me dejó tan asustado que no pude dormir más y a las 5 fui a la ordeña. Ese día le avisé a don Toño que le dijera a don Beto que me liquidara, yo ya no iba a seguir en el rancho. Don Toño, todavía con una sonrisa burlona, me preguntó el motivo. Yo lo miré fijamente y le dije que él ya sabía, pinche viejo. Luego fui a meter en sacos la poca ropa que tenía, y ese mismo día me fui y me vine a radicar a Guadalajara. Después de tanto tiempo, no sé si todavía pasan esas cosas por allá, pero de cualquier modo, ya no me late viajar de noche, especialmente por esos caminos desolados y sin luz, así esté hasta la madre. Mejor me quedo aquí en la pacífica Guadalajara tomando unas chelitas bien frías para quitarme el susto, ¿me captan, raza? Salud. Esa fue mi historia, gracias por leer. Queridos oyentes, si les pareció interesante esta experiencia, les pido por favor que apoyen al canal suscribiéndose, dejando un me gusta y también dejando un comentario. Recuerden que su apoyo es muy valioso para nosotros, ya que así podemos seguir trayendo más relatos. Gracias y hasta un próximo video.